Muchísimas gracias. Amy, I am going to share my screen to Okay, take you through this. wonderful. If I figure out Zoom, right? You give Zoom to Google people and we are completely lost for some reason. It's a whole new world, the Zoom verse for us. So thank you. It looks like you're on your way, Antao. And Ricardo, thank you for the introduction. Yes, my name is Amy, and I am in charge of analytics and revenue efforts for news publishers at Google. And thanks to Antao for sharing his screen and sharing this presentation with me today. So together, what we thought we'd like to spend a few minutes discussing with you today is user engagement and data. And in addition to that, we'll give you an overview of our flagship tool, News Consumer Insights, which Antao runs, and talk to you about how you can use that tool to impact your reader loyalty and your site revenue. And one thing I wanted to start off by saying is that everything we'll talk about in our session today is available to you now. We're not talking about things like AI or machine learning or anything futuristic like that. We're discussing concepts and tools you can utilize today to start to positively impact your site and your business right away. So I guess with that in mind, we should get going, and how you can advance the slides. So this is my not very modest attempt to establish my team's credentials with you in what I think is a very American fashion. I'm just putting it all out there because we've spent years working in the news space and we've learned a lot from our partners. And this is just a small handful of examples. This work on the news ecosystem has allowed our team to create tools and programs to help each publisher find the right optimization opportunities across a very wide variety of publication types. As you can see here, we've got newspapers, we've got magazines, even TED is involved. There are a lot of successful metrics on this slide, but I was thinking to myself last night as I was going to sleep that the biggest measure of success for our half an hour or hour here today is if we can hear back from all of you in the next few months on how you were able to use these ideas and these free tools to drive user engagement and drive loyalty and drive reader revenue on your site. So I hope that when Ricardo invites us back next year at SIP Connect 2023, we'll have a whole slide filled with your sites represented. So that's my goal for today, and I bet we can achieve it. No pressure, Ricardo, on the invite. So let's go to the next slide. So we wanted to start off today talking about reader engagement because it's really the foundation of your business, and it centers around improving your readers' visit frequency and also their visit depth. And by that, I mean how often a reader comes to your site and how many articles they read each time they're there. And it's also been shown that acquiring a new reader is 5 times harder and 5 times more expensive than retaining one. So reader engagement is clearly an area worthy of your time and your resources, because every time a reader comes back to your site or they read a new article, ads load. And every time a reader comes back and reads a new article, loyalty grows. And by loyalty, I mean the emotional attachment to your site's values, your brand, and your content. And the more a user reads the content that you and your teams work so hard to produce and make impactful, the more central that content becomes to their day. And this loyalty factor is the #1 predictor of propensity to subscribe. So casual readers, one and done, people who just fly by your site, they don't subscribe. It's the loyal readers that subscribe. So I'd ask you to think about the amount of time and resources that you invest in creating your content. I'm sure it's a lot, and actually it deserves to be because your content is what you're selling. But I would encourage you to think about how much you're investing on reader engagement. And if you know, and is it something that you measure as an organization? Because if you're not heavily invested in understanding your audience yet, don't worry. We've got some ideas for you and free tools, and Antao's really going to focus on that. We've got those to help. But first, I just wanted to take one step
back a little bit and talk about data in the abstract and how you might measure engagement. So I'm sure that many of you have been handed an analytics report by someone on your team, maybe, and that tells you how your readers are behaving. And you thought, like, this report's very interesting, but what do I actually do with it? What do I do with this data? And the truth is that data is useless if you can't turn it into action. And I'm going to show you exactly what I mean with an example that I am positive all of you are very familiar with. So we can start with a simple data point. Let's say you have 100 users on your site. Okay, that is a nice piece of data. But let's try and surface an insight from that. So in this example, from these 100 users, 70 use a mobile device, and your latency is high. And that means that your site takes too much time to load. And that's better, but not enough. But if we take just one step further, we can translate what the data is saying into exactly what needs to be done. We turn it into an actionable recommendation. And here it is in this example. So here in this example, this site needs to fix their image size. They need to make them lighter, common example. They need to remove unused JavaScript, and they might even want to consider AMP. So if they follow these steps, they can improve their site speed. So you see, we started with a data point and we ended our journey with an actionable recommendation. And a very common issue that our industry faces today is that we spend too much time on getting data and extracting insights and not enough time on actionable recommendations. Because the reality is that all sites have data, you know, from your large national publications to even the smallest community news sites. It's the amount of data that they have that makes them different. And some of these publishers, big and small, might even have insights, but only a very few really have actionable recommendations. And that's what separates and elevates those publishers from the rest. So we want to concentrate on actionable recommendations with you today. So let's go forward and give you an example. So newsletters have been shown across the board to be the most valuable source of traffic for a news site. I bet if we could see all of you on the Zoom and I asked you to raise your hand, most of you would already know that your newsletter subscribers are your most valuable source of traffic for a news site because they create loyalty. Users coming from newsletters come more often and they read more content than any other type of traffic source. So they're also the users who are most likely to subscribe or contribute to your publication. In fact, actually, on our team, we like to call newsletter subscriptions a $0 subscription. It's so important because the increased propensity to pay for a subscription after subscribing to a newsletter is something that's been recognized across the industry for several years now. So you could ask yourself, how many newsletter users do I have, right? That leads to that data point we were talking about. You could also ask, how do newsletter users behave? That question would lead to your insight. But we believe that the most important question is actually, how do I get more users to sign up to my newsletter? And that leads to an actionable recommendation. And I wanted to show you an answer. Here's a look at a site that's doing this well. So this is an example of an article on CNN, and it shows you exactly what you need. As users are scrolling down, they will eventually see a very simple newsletter sign up widget. You see it right there, Nightcap. It has the right look and feel. So it's seen, it pops out from the screen and the rest of the content. And it also has what we call autofill, which is simply the ability to click on the email field and select my email address. It's pre-populated. So it's actually really easy to act on, even on a mobile phone. And more importantly, this sign up widget is on every single article. Because if newsletter users are the most valuable type of users, subscribing to your newsletter is one of the most valuable actions a user can take on your site. So it should be prioritized as such, just like it is here. And it sounds simple, right? And I want to tell you,
it is simple, and it can have a massive impact on your reader engagement. So this is something we wanted to pull out and highlight for you today. So, we worked with many news publishers, like all of you, to create a suite of tools, 5 of them actually, to help you turn your data into actions. And before I hand it over to Antao, I wanted to just give you a quick overview of 3 of them before he can give you a deep dive. So the next slide, Antao, if we can forward, yeah. So we built these sites to help you, or these tools to help you grow your reader engagement and to act on every single key piece of addressable opportunity. And we've sorted through what we call the tsunami of available analytics data to focus on the metrics that will drive your business. And they're all free. I know I said that before, but everybody likes free things. So I just wanted to mention it again. They're all free. And so just a quick overview. On the left, we have News Tagging Guide, or NTG. And that tool allows you to identify the key metrics that you should be measuring from your readers as a news publisher. And we've also streamlined the process. We've made it easier for you by providing simple copy paste tags for Google Analytics for you to actually start collecting better data. So in the middle, we have our flagship tool, which I mentioned before, News Consumer Insights, or NCI, and it features a decision engine, which will give you personalized, actionable recommendations for you to grow engagement and revenue. You're also going to find relevant insights to better understand how your readers are behaving. And they're tailored to your site's specific needs and opportunities. And Antao's going to take a few more minutes to really walk you through and show you how you can best use NCI. And then on the right-hand side, we have Real-Time Content Insights, or RCI. And this tool allows you to analyze how your content is performing in real time, which we know is so important to your newsrooms and your journalists. So this is a more editorial focused tool. And you may already be using Chartbeat or Parse.ly for your editorial analytics, but RCI can bring another layer of understanding on article performance for your newsroom. So we wanted to show you that one too. We do have 2 additional tools that we launched recently based on feedback from our partners. There's an RCI Chrome extension, which allows your journalists to see their per article performance right on top of your article page. And then we also have the NCI demo site, which allows you to see potential optimizations for engagement. And it makes it easier to visualize, sort of under the idea that a picture is worth 1,000 words. But we don't have time to go over all of those today. So we thought that we would really highlight News Consumer Insights, because it was built in close collaboration with so many news publishers, and it's already being used by thousands of news organizations around the world. So I wanted to hand it over to Antao now. He's going to give you a deep dive on NCI. Thanks so much for your time this morning. Thanks, Amy. Y muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por la invitación. Tercera vez, la tercera es la vencida o la tercera es la última. Veremos en el 2023. Espero hacer un buen trabajo hoy. Lo que voy a hacer algo complicado. Complicado no, pero peligroso para mí. Voy a hacer una demo. Así que creo que es mucho más interesante que mostrarles diapositivas, y en la demo voy a mostrarles News Consumer Insight, que es la herramienta que están viendo en la diapositiva. Les voy a mostrar una de nuestras nuevas herramientas también, para que puedan ver cómo trabajan juntas. Así que si las cosas no funcionan, ténganme paciencia, por favor. Les vamos a volver a dar las URLs, voy a repetir y subrayar lo que estaba diciendo Amy. Es todo gratuito y funciona todo con la versión gratis de Google Analytics. La URL o el sitio donde se encuentran todas las herramientas es el sitio de la GNI. La URL la van a ver dentro de poco, no se preocupen. Entonces, lo que tenemos aquí es News Consumer Insights, y les voy a mostrar el demo site o el sitio de demo de News Consumer Insights. Así que voy a cliquear en tratar.
Esto es News Consumer Insight, creo que es suficientemente grande en la pantalla, pero me avisan si no lo es y pongo más zoom. Lo tenemos en inglés, pero también lo podemos pasar en nuestro hermoso idioma al español. Y así le hago el trabajo más simple también a Marta, para que no tenga que traducir todo. Entonces, así funciona News Consumer Insight. Y para la demo, supongamos que soy un editor de prensa. Tengo un sitio de prensa y quiero ver qué dice Google Analytics. Porque básicamente el punto que estaba haciendo Amy es que pasamos demasiado tiempo hablando de datos y hablando de información, ¿no? De insights. La gran problemática es no tenemos recomendaciones muy prácticas en base a los datos, a los insights. Otra forma de decirles esto, yo soy el tipo de persona, cuando estoy en una reunión y veo una curva, soy la primera persona que dice, che, ¿y con esto qué hago? La curva es súper interesante, pero ¿en qué momento esta curva o este gráfico me dice lo que tengo que hacer para mejorar, sea lo que tenga tenga que mejorar? ¿No? Es un poco nuestro dogma casi a la hora de estudiar datos, porque creemos que la acción no práctica, la recomendación, decirles lo que tienen que modificar, tiene muchísimo más valor que trabajar en datos. ¿Sí? Obviamente es nuestra propia filosofía, gente de datos va a estar en gran desacuerdo conmigo, soy una persona de datos y está todo bien, ¿no? Es cuestión de filosofías y diferentes formas de hacer las cosas. Así que, ¿cómo funciona esto? Supongamos que soy un editor de prensa, lo primero que tengo que hacer, o lo primero que veo, es que estoy en una página que se llama sus recomendaciones prácticas. En la herramienta tenemos 4 páginas, recomendaciones prácticas, implicación de los lectores. Esta es una traducción al español un poco dudosa de engagement, ¿no? La lealtad de los lectores en implicación. Y ingresos derivados de los lectores, le hace suscripción y todo eso. No voy a hacer todas las páginas, me voy a centrar en la primera, que es la más importante, por eso es la primera. Entonces, si soy un editor de prensa, el primer punto es cliquear en este botón. Cuando yo cliqué en este botón, de hecho lo voy a hacer, la herramienta está conectada a mi cuenta de mail, y en mi cuenta de mail está mi cuenta de Analytics. Ahora, como soy empleado de Google y trabajo con miles de editores a través del mundo, estos editores me han dado acceso a sus cuentas de Analytics. De hecho, muchísimos puede ser que estén hoy en día en la sala. Cuando yo clique en este botón va a mostrar todas las cuentas de Analytics de los editores con los cuales yo trabajo. No tenemos una herramienta secreta en Google para tener acceso a sus cuentas de Analytics, ¿sí? A lo que voy con eso es cuando ustedes se conectan, solo van a ver su cuenta de Analytics. Cuando conectan, cuando cliquean el botón, toda la herramienta se va a actualizar con sus datos. Cuando hacen eso, no comparten nada conmigo, no comparten nada con Google ni con mi equipo. Cuando cierran la ventana se borran todo. Nosotros no colectamos datos de sus cuentas. Usamos sus datos únicamente para mostrarles qué dicen los datos en la herramienta. Obviamente no voy a clicar en ninguna cuenta porque estaría rompiendo la confidencialidad de mis editores, pero están viendo datos de prueba. Entonces, para el ejemplo, supongamos que acabo de conectar mi cuenta, se actualizó todo. Estoy mirando los últimos 30 días. ¿Y qué es lo que veo? Un poquito de datos. Entonces, si esto es mi sitio, esto está diciendo que en mi sitio, a lo largo de los últimos 30 días, ¿sí? Siempre mirando en el último mes, básicamente, últimos 30 días. Tengo lectores ocasionales, lectores fieles y lectores apasionados. Un lector ocasional es alguien que se define como alguien que vino una vez y una sola vez en los últimos 30 días en mi sitio. En mi sitio de prensa, parece que el 80% de mis lectores totales son ocasionales. Quiere decir, el 80% de mis lectores totales solo viene una vez al mes, en mi sitio móvil, en mi sitio desktop, ¿sí? También tengo lectores fieles. Lectores fieles son lectores que vienen por lo menos 2 veces y representan el 19% de mis lectores totales. Y finalmente, tengo la suerte y el privilegio de tener lectores apasionados. Lectores apasionados son aquellos que vienen por lo menos 15 veces al mes. Y representan, son pocos,
el 1% de los lectores totales. Entonces, lo que está haciendo aquí la herramienta es aplicar una segmentación a mi audiencia para tratar de ayudarme a entender dónde está el valor y si hay algún problema. Yo podría ir más lejos en los datos, pero no lo necesito. Acá tenemos una tarjeta a la izquierda que básicamente resume y digiere todo lo que está diciendo el gráfico. Los lectores fieles y apasionados representan el 20% de mi audiencia. Fieles 19, apasionados 1. La matemática es correcta, hasta aquí llegamos. Y generan el 80% de sus páginas vistas y el 85% de sus ingresos publicitarios. Eso quiere decir que en mi sitio, y de hecho les estoy mostrando datos de prueba, pero estoy casi seguro que es lo mismo en sus sitios, porque vi suficientes sitios alrededor del mundo para saber que es regla. Tengo un nicho de audiencia, ¿no? El 20% de mis lectores totales, que está generando todo el valor. Ellos son los que están leyendo todo el contenido, el 80% literalmente de mi contenido, y son aquellos que están generando la gran mayoría de los ingresos publicitarios. Lo cual viene a decir, ¿no? La conclusión inversa es, 80% de mis lectores no hacen gran cosa para mí, no me traen mucho valor. Solo leen el 20% de mis páginas vistas, ¿no? El 20% de mi contenido. Entonces, un poquito aquí la consecuencia es, mismo si estoy tratando de vender una suscripción, una donación, una contribución, ¿a quién se la voy a vender? ¿Al 80% a los lectores que vienen una sola vez al mes? ¿O a los que vienen por lo menos 15 veces al mes? Yo diría que a los que son leales, ¿no? No a los que vinieron una vez y nunca más volvieron. Entonces, la conclusión aquí de esta segmentación, que es simple, todo es simple en News Consumer Insight, no simplista, pero es simple por diseño. Yo creo que tenemos una responsabilidad para simplificar un poquito todos los temas que hay en el web. Entonces, la conclusión lógica aquí es, ¿y cómo transformo mis ocasionales en fieles y mis fieles en apasionados? ¿Cómo hago que estos lectores vuelvan? Porque claramente los fieles y los apasionados son aquellos que están dándome valor en mis sitios. Son, una vez más, los que leen el contenido, los que son fieles y los que generan anuncios publicitarios. Entonces, la herramienta o la página que estoy mirando no se llama segmentación, se llama sus recomendaciones prácticas. Porque básicamente lo que va a hacer esta página es tratar de contestar a esta última pregunta. ¿Cómo hago para transformar mis ocasionales en fieles y mis fieles en apasionados? Voy a seguir haciendo scroll y ven que aquí tengo 8 recomendaciones para ayudarla a mejorar la implicación de los lectores. ¿Qué es este 8? Este 8, básicamente en cuanto yo conecté mi cuenta de Analytics, lo que hizo la herramienta detrás de la cortina, tenemos un motor de decisión. El motor de decisión lo que está haciendo detrás, ¿no? Es hacer un diagnóstico del sitio. Mirar qué está pasando en la cuenta de Analytics. No les estamos mostrando todo, pero el motor de decisión hace su magia para decir, ok, en este sitio tenemos problemas con X, Y y Z. En base a ese diagnóstico, el motor de decisión va a decir, acá tengo 8 recomendaciones para este sitio, o 4, o 5, o 2, o 3. Es todo personalizado. En el caso que les estoy mostrando, hay 8, pero cuando conectan sus cuentas, por ahí van a ser 3, por ahí van a ser 4. Entonces, no las voy a hacer todas, pero vamos a mirar algunas en detalle, ¿no? Por ejemplo, 8, aquí están, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por ejemplo, y voy a hablar de velocidad, el tiempo de carga de su página es elevado, lo que limita la visita de los lectores. ¿Sí? O sea, el motor de decisión fue a hacer un test de velocidad y concluyó, este sitio es lento, es un problema. Si el sitio es lento, básicamente hace que las visitas sean más cortas o que haya menos visitas. Voy a focalizar en la número 1, porque están rankeadas en términos de complejidad técnica e impacto para sus negocios. De hecho, si hay una sola cosa que deben recordar de toda esta presentación, de la mía y de la de Amy, es boletines informativos. Punto y aparte. Aquí el motor de decisión, ven que dijo el tráfico de su boletín informativo es bajo, el tráfico de newsletter es bajo. Volviendo a lo que decía Amy, el tráfico de newsletter es el que tiene la mayor frecuencia de visita, la mayor profundidad de visita. Cuando estos lectores vienen al sitio, son los que leen más contenido por visita. Y se están tratando de vender, sea lo que sea, y me refiero a hacer lo que sea,
suscripción, donación, contribución, zapatos, televisores, papas fritas, para hablar lo que decía Ricardo, sea lo que sea, los lectores, los usuarios que vienen de sus boletines informativos son siempre los que van a tener más chances de comprar, porque son los más leales, punto y aparte. Entonces, aquí está la recomendación, ¿no? El tráfico del boletín informativo es bajo. Esto es más una conclusión que una recomendación. La recomendación aparece cuando cliqueo encima. Cuando yo cliqueo encima, volvemos a un ejemplo visual. Esto es lo que necesitan en cada nota. Y una de las grandes cosas de News Consumer Insights es no les estamos recomendando ningún producto de Google. De hecho, no hablamos de ningún producto de Google. Esto lo ven con su proveedor de newsletter, es un poco de HTML y CSS. Básicamente es un widget, una cajita dentro de la nota que permite al lector, o le permite al lector, suscribirse a a sus boletines informativos. Lapsus. Así que esto lo pueden tener en WordPress, es súper fácil de poner en marcha. Para los que usan MailChimp, MailChimp tiene una cajita que es súper simple de instalar. Hay un par de cosas en las cuales se tienen que centrar. La visibilidad y la posición. El recuadro de suscripción debería ser fácil de encontrar, tanto a lo largo de los artículos como en la parte superior de la página. 2, tienen que reducir los campos. Muchos editores piden nombre, apellido, no, email, punto y aparte. Si piden más cosas, están agregando fricción. Cada vez que agregan fricción, reducen las chances de tener una inscripción o una suscripción al newsletter en este caso. Y también tienen que hacer el autofill, ¿no? Así el lector no tiene que escribir su mail, el navegador va a mostrar la dirección de mail sin tener que escribirla. Hay un montón de cosas más en las cuales se tienen que centrar. Está siempre todo explicado y todas las recomendaciones funcionan igual. Cada vez que hay un tema, cliquean encima. Por ejemplo, aquí les estaba mostrando social y les estamos mostrando, quieren maximizar los shares en social networks, en WhatsApp, en las social networks que sean relevantes a su región y país. Aquí está la recomendación y estas recomendaciones funcionan, pero queríamos también que fuesen un poquito más visuales, que les voy a mostrar en un segundo un aspecto un poquito más visual de todo esto. Pero antes de llegar a la segunda herramienta, lo que quiero hacer es, muchos en la sala pueden estar diciendo, ok, pueden haber concluido, para hacer una herramienta de datos, esto no tiene muchos datos. Por ejemplo, ¿cómo funciona el motor de decisión? ¿Cuáles son las conclusiones que hizo? Todo está en News Consumer Insights, simplemente no está en la primera página porque nosotros creemos que deberían focalizarse en las recomendaciones prácticas. Pero, si quieren tener toda la historia, para eso tenemos las otras páginas. Si cliqueo en implicación de los lectores, aquí vuelvo a ver mis lectores ocasionales, fieles y apasionados, pero esta vez veo los datos, no más porcentajes. ¿Quiénes son en términos de demografía? Género, rango de edad, dispositivo, cómo se comportan, por ejemplo, aquí, cuántas veces vienen, cuánto tiempo se quedan, cuántas páginas leen exactamente o ven exactamente por visita. Una pregunta que es clave de contestar: ¿de dónde proceden sus lectores y qué fuente de tráfico es más valiosa? Tenemos este gráfico donde cada burbujita es una de sus fuentes de tráfico. Básicamente, si la burbujita está a la derecha, quiere decir que la fuente de tráfico es importante en términos de tamaño, tiene muchos lectores, pero si la burbuja está en el eje vertical, ¿no? Si está muy arriba, quiere decir que esa fuente de tráfico tiene mucho valor. Son lectores que vienen muy seguido y se quedan mucho tiempo. De hecho, todo está ligado a la primera página. Ven que aquí, newsletters, una burbuja que está muy a la izquierda, no hay mucho tráfico que viene de newsletters, pero muy arriba, tiene muchísimo valor esta fuente de tráfico. Por ende, aquí es, los boletines informativos y las notificaciones push se cuentan entre sus fuentes de tráfico más valiosas. Debería invertir tiempo en conseguir suscripciones a ambas, ¿no? Y siempre puedo volver a la recomendación y esto me lleva de vuelta a la primera página. A lo que voy con todo esto, por un tema de tiempo, conecten sus cuentas, no tiene coste, no están compartiendo nada con nadie, solo para ustedes. Vean cuáles son las recomendaciones para sus sitios y lo que significan, cómo implementarlas. De hecho, lo que hicimos es un poco a lo que se refería Amy.
lanzamos el demo site, ¿no? Yo trataba de ser visual y tratamos de ser visual con CNN, pero queríamos ir aún más lejos porque muchos editores nos decían, mostrame esto en un sitio, ¿a qué se parece? ¿Sí? Y puedo mostrar un montón de sitios, pero a veces los sitios también mueven las cosas, las cambian, entonces eso siempre es un poco difícil. Entonces lo que hicimos es construir el News Consumer Insights Demo Site, que les voy a mostrar ahora. Desgraciadamente, lo siento muchísimo, lo lanzamos hace un par de meses y solo lo tenemos en inglés, lo estamos traduciendo ahora mismo, pero hay un montón de contenido y estamos tardando bastante tiempo, así que téngannos paciencia, ¿no? Así es como funciona. Voy a clicar en explorar. Yo quiero usar la herramienta de mi lado, pero hay una vista guiada. Es el botón de la derecha, pueden empezar por ahí si quieren. ¿Qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo básicamente la maqueta de un sitio de prensa. Aquí está la página, la imagen del artículo, el título del artículo, ¿no? La barra de navegación, un anuncio, ¿sí? Y el texto, ven que es texto lorem ipsum. Es simplemente una maqueta. Y ven que al pie de página veo mirar las recomendaciones de lealtad, de engagement. Y aquí cuando cliqueo, aparece, por ejemplo, newsletter sign up, ¿sí? Y está desactivado. Y ven que en este artículo no tiene nada. Sigo, hay una foto, una imagen y al final las clásicas recomendaciones de contenido. Entonces, ¿se acuerdan de lo que dije sobre boletines informativos y lo que dijo Amy? Necesitan un widget de suscripción. Entonces, lo que voy a hacer es activar Newsletter Sign Up. Quiero optimizar este sitio. Y básicamente, en cuanto clique encima, el sitio se va a modificar y van a poder ver todas estas recomendaciones, ¿sí? Aquí la tengo, de hecho, tengo la explicación, y si yo cierro esto, de hecho, puedo ver cómo funciona todo esto, ¿sí? Y puedo seguir usando el sitio. Y esto lo pueden aplicar en cada tema. Por ejemplo, en temas de suscripción, ¿sí? En términos donde tienen sus paquetes de suscripción. Aquí también tienen recomendaciones. Esta es una página clásica que hemos visto cientos de veces a través del mundo de sitios de prensa. Eso está muy lejos de ser optimizado. Entonces, lo voy a optimizar y como por arte de magia, ¿no? El sitio se modifica con nuestras recomendaciones y siempre explicando el por qué cambió todo. Entonces, la idea aquí, una vez más, era visualizar un poco todo. Aquí no hay datos que conectar, la idea es siempre focalizarse en la experiencia del lector y entender por qué estas cosas tienen impacto y por qué no. Ok, en una problemática de tiempo voy a avanzar, porque me quedan un par de cosas que quiero cubrir. Equipo de SIP, si me estoy pasando el tiempo, me avisan porque no tengo mi reloj y no veo la hora. No, Antao, estamos muy bien. Buenísimo. Todavía hay media hora Buenísimo. para esta sección, así que no te hagas problema. Pero te hago una pregunta, aprovecho Decime. porque hay varias preguntas, después va a haber. Dale. Pero en estas herramientas, Sí. ¿se conforma con el promedio de todas las secciones, por ejemplo, un medio, o se puede particularizar en deportes, por ejemplo, o entretenimiento? Es para, solo voy a clarificar para Amy porque veo que se conectó para decirle que estamos en una pequeña pausa y después de continuar. Amy, I'm just answering one question and then I'll continue with the presentation because I have a few more slides. Thanks. Es para el medio, ¿sí? Ustedes lo que conectan es el sitio entero. Ahora, mi recomendación es, ¿se acuerdan cuando yo estaba en la herramienta y les estaba mostrando los segmentos? Lo que ustedes pueden hacer, si ponen su mouse en las pequeñas Is, va a haber un botón donde pueden traer ese segmento en su cuenta de Analytics. Y ahí hacer todas las recetas que ustedes quieran. Un poco mi filosofía con respecto a datos de analítica es siempre podemos segmentar, indagar y hasta mismo criticar los datos, ¿no? Los datos no son correctos. Y soy también en la clase de personas que dice, ok, ¿cuál es el margen de error? ¿Sí? ¿60%, 80%, 90%? El margen de error me importa menos que la pregunta, ¿cambia la recomendación?
Por ejemplo, si sus lectores que vienen de newsletters, ¿sí? De boletines informativos, no es 1%, es 3%. La diferencia es enorme, ¿sí? Pero cambia la recomendación no cambia, el tráfico sigue siendo bajo, ¿sí? Entonces es un poco mi filosofía, pero entiendo a aquellos que quieren indagar aún más, así que focalícense en hacer un upload, una descarga de estos segmentos en Analytics para hacer los propios análisis que quieran usar. De hecho, les aconsejo fuertemente Data Studio, que es una herramienta de visualización de Google gratuita y está conectada directamente a Google Analytics. Continúo, Ricardo, y hacemos el resto de las preguntas después. Ok. Entonces, yo hablé de datos, hablé de experiencia del usuario, hablé un poquitito de velocidad, y yo sé que la velocidad es un tema importante estos días, así que quería hacer un poquito de una aparté, un paréntesis sobre los Core Web Vitals, ¿sí? Porque News Consumer Insights habla de velocidad, y hablar de velocidad hoy en día lleva uno a hablar de Core Web Vitals. Sé que es un tema que está en la mente de muchos editores, sobre todo porque los Core Web Vitals han sido parte del update que hizo en Search Google el año pasado. Así que les quería dar un poquito de, una vez más, yendo a mi filosofía, un poquito de qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Primero, ¿qué son las Core Web Vitals? Cuando hablamos de velocidad hace 4 años, solíamos decir, mi sitio tarda 20 segundos en cargar, ¿sí? Lo que quiso hacer Google con los Core Web Vitals básicamente es tratar de simplificar un poquito la conversación, porque en realidad la velocidad va mucho más allá que el tiempo de carga, ¿sí? Entonces, las Core Web Vitals son tres métricas. No sé si tenemos una traducción de Core Web Vitals, no la encontré, así que creo que no existe. Pero básicamente las Core Web Vitals son 3 métricas que miden velocidad, pero de forma muy diferente. Las 3 métricas las ven aquí. Son los términos muy técnicos, pero básicamente una se llama LSP, la segunda se llama FID y la tercera se llama CLS. LSP o Largest Contentful Paint. ¿Qué es LSP? LSP, cuando la página carga, LSP mide el elemento más grande en la página que se ve en el teléfono. El elemento más grande, que suele ser la foto en un sitio de prensa, ¿no? Cuando yo cargo un artículo, una nota, el elemento más grande, literalmente más grande visualmente, suele ser la foto. LSP mide qué tan rápido carga esa foto, asumiendo que la foto es el elemento más grande. Es lo único que hace. Básicamente porque en cuanto lo más grande en la página cargó, al lector le da la ilusión de que casi que esto está por terminar, ¿sí? Le da una positiva experiencia. Esto es lo que mide el LSP, nada más, no el resto. Es simplemente identificar en mi página cuál es el elemento más grande, cuánto tiempo tarda esto en cargar. Les voy a mostrar un ejemplo con un sitio argentino, de hecho. Y si están en la sala, voy a usar Olé, lo siento para la gente de Olé, es que leo muchísimo Olé, así que era como el ejemplo lógico, pero no los quiero mandar al frente, como decimos en Argentina, así que con muchísimo respeto para la gente de Olé. Bueno, entonces ese es LSP. FID, mucho más simple de identificar. FID mide la interactividad, ¿sí? Cuando yo cargo el sitio, ¿en qué momento puedo empezar a moverlo? Porque la clásica es, cargo un sitio, empiezo a mover y no se mueve nada. Y eso es frustrante, mala experiencia para el lector. Entonces, FID lo único que mide es la interactividad. Finalmente, CLS mide la estabilidad visual. Ese es un poquito más difícil de explicar. Es simplemente cuando cargue la página, que los elementos que están cargando no terminen moviendo todo, ¿no? Una clásica es, por ejemplo, aparece el título de la nota y 3 segundos más tarde aparece un anuncio enorme y empuja todo para abajo, ¿sí? Esto crea una mala experiencia para el usuario y desgraciadamente hemos visto sitios con malos reflejos, vamos a decir, donde tratando de conseguir un clic sobre un anuncio, ¿no? Un pulgar sobre un anuncio, hacen que los anuncios empujen cosas para aparecer al frente. Entonces, estas son las 3 métricas. Medir cuánto tiempo tarda el elemento más grande en cargar,
medir la interactividad y medir la estabilidad visual mientras carga. Para sus sitios, ¿sí? Cuando hacen un test, y les voy a mostrar un test, lo que hace la herramienta es medir todas las URLs, las páginas asociadas al sitio. Y les damos una nota. Para estar en verde y para pasar las Core Web Vitals hay que estar en verde en las 3, no en 2, no en 1, en las 3. Para pasar las Core Web Vitals hay que estar o tener más de 75% o por lo menos 75% de sus URLs, de sus páginas en verde, pasándolas, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer al respecto? Lo primero, ver qué tal les está yendo ahora, porque quizás no es ni un tema, les está yendo bárbaro. Para eso hay un montón de herramientas. PageSpeed Insights, nuestra principal. Después, cuando quieren ver, ok, pero ¿cuáles son las URLs realmente problemáticas? Pues no voy a hacer un test de cada página. En Search Console, vayan a Search Console, hay un reporte que se llama Core Web Vitals para ustedes, y ahí van a poder ver las URLs que son problemáticas, las van a tener por color, de hecho, las que están en amarillo, las que están en rojo, las que están en verde. Y acuérdense, el propósito no es tener 100%. Sí, que sí, yo me centraría típicamente en las que están en naranja, ¿no? Porque están muy cerca de estar en verde. Vayan a la cantidad en este aspecto. ¿Por qué es importante? Lo dije un poco, ¿sí? Pero esto es lo que fue publicado por Google el año pasado. Dentro de todas las señales de búsqueda, ¿sí? Hay uno que se llama experiencia de página. Dentro de la experiencia, de la señal de experiencia de página, para todo lo que es Google Search, tenemos un montón de señales, pero una oficialmente es los Core Web Vitals. ¿Está diciendo Antago que si solucionan Core Web Vitals van a dar saltos en Search? No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que es una de las cosas que se fija el buscador, es una de las señales, y encima esa señal mide velocidad. La velocidad tiene un impacto enorme en la lealtad de sus lectores y en la venta de suscripciones, contribuciones y donaciones. Así que suele ser una cosa muy positiva, con muchísimo impacto para ustedes trabajar en velocidad. Entonces, lo que voy a hacer ahora, en algunos minutos, es mostrarles un test. Si lo logro, aquí lo tengo. Entonces, lo siento mucho, estoy usándole, me van a odiar. Hice un test con la URL de Ole. Y de hecho, o sea, la herramienta es gratuita y pública y pueden probar cualquier sitio que quieran. Entonces, supongamos que soy parte del equipo de Ole. Voy a clicar aquí en origen. Entonces, lo primero es, desgraciadamente, no hemos pasado el Core Web Vitals, ¿no? Lo dice aquí. Ahora, sé que es un poco confuso, pero ven 4 métricas, ¿no? Y yo dije que había 3. Hay 3. Les estamos mostrando 4 métricas, pero las 3 están aquí, las que están en azul, ¿sí? LSP, en qué tan rápidamente carga lo más grande del sitio. CLS, visibilidad visual. De visual estamos en amarillo, casi. LSP hay un poco de trabajo. ¿Me escuchan? ¿Los perdí? ¿Los perdí? No, te perdimos por un ratito, pero te agradezco. ¿Sigo acá? Sí, tranquilo. Buenísimo. Bueno, no sé dónde los perdí, pero lo que está diciendo acá es, típicamente ese es el asesoramiento de Core Web Vital, y ven que falló en este preciso caso, porque aquí tenemos las 3 Core Web Vitals, y ven que tengo LSP en rojo, FID en verde, que ya está todo bien, y CLS en amarillo. Y como les pude decir, las 3 tienen que estar en verde. FCP lo pueden ignorar, no es oficialmente una de las Core Web Vitals, son aquellas que tienen la banderita azul. Ahora, lo que sigo haciendo scroll,
lo que hace PageSpeed Insights, es una quizás de mis herramientas principales, es tratar de darles recomendaciones. De ahí se inspira en News Consumer Insights, de hecho. La idea es cómo solucionamos esto. Entonces, importante entender, sé que es confuso, cuando hacen un test, acá yo estoy, la primera parte, el asesoramiento de Core Web Vital, es para todo el sitio, para todas mis URLs. Estoy en origen, estoy mirando a Olé, es para todo lo que está debajo de Olé. Pero, cuando hago un poquito de scroll, aquí veo el diagnóstico, el rendimiento, solo para esta URL, ¿sí? Solo para olé.com, solo para la home, para la primera página, no para las notas. Arriba de la página para todo, debajo solo para la URL que estoy testeando, la que entré manualmente aquí arriba. Entonces, por ejemplo, aquí veo que desgraciadamente la primera página, la nota, ¿no? La primera plana, no le está yendo bien. Y acá tengo un montón de datos, veo los Core Web Vitals de vuelta solo para esta página, el LSP, qué tanto tarda en cargar el elemento principal, ¿sí? Qué tanto tiempo tarda en ser interactivo y un montón de cosas más, ¿sí? Les quiero mostrar, en cuestión de tiempo, dos cosas. LSP, ¿se acuerdan? Core Web Vital, aquí estamos en rojo, ¿sí? LSP, ¿qué tanto tarda el elemento más grande de esta página en cargar? ¿Sí? Si yo hago scroll abajo, sigo, van a ver, primero tengo oportunidades. Veo típicamente las cosas que yo podría mejorar en esta URL en particular. Por ejemplo, acá me está diciendo que quizás tengo problemas de tamaño de imagen, ¿sí? Pero lo que estoy buscando yo, acá ven que estoy en la parte de diagnóstico, sé que hay un montón de información, ¿sí? Pero lo estoy tratando de hacer práctico. Aquí dice LCP, Largest Contentful Paint Element. Básicamente me está diciendo cuál es el elemento que LCP, esa métrica, usa para hacer la medición. Me dice, ese es el elemento más grande y ese es el que estoy mirando. Voy a clicar encima y me está diciendo, el elemento más grande es esta foto. ¿Sí? Voy a hacer scroll arriba y desgraciadamente yo en esta URL, aquí está la foto, LSP no lo paso. Entonces, ¿por qué? ¿Ven esto? Esto es como el storyboard, ¿no? El timeline, a medida que va cargando la página, qué es lo que ve el lector. Voy a hacer un poquito de zoom, mucho zoom. Ven que aquí, primero la página está en blanco. Después, ¿qué aparece? Aparece el fondo Olé y el nombre de la nota y la barra. Segunda o tercer frame, lo mismo. Ahí, al quinto frame o al sexto frame, aparece la foto, finalmente, que es el elemento que está mirando el LSP. Es el elemento más grande de esta página. El LSP lo único que hace es medir cuánto tiempo tardó en aparecer esto. Y ven que la problemática es que apareció muy tarde. Apareció después de casi todo. Lo único que le falta cargar es, me imagino que hay un anuncio aquí. Entonces, si quieren mejorar el SP, yo sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero es hacer que esta imagen aparezca casi primera, antes que todo, porque, una vez más, es el elemento más grande. Y esta métrica, esta Core Web Vital, LSP, lo que hace es medir el elemento más grande, cuánto tiempo tarda en cargar. Típicamente una forma técnica de mejorar esto, yo sé que muchos sitios en sus imágenes tienen lo que se llama lazy loading, hacer que las imágenes aparezcan a medida que el lector va haciendo scroll en la página, lo cual mejora tiempo de velocidad, lo cual es bárbaro. Esta foto, número 1, esta foto que es el elemento más grande, no tiene que estar en lazy loading. De hecho, esa foto tiene que cargar antes del resto. Entonces, hay un elemento chiquitito que pueden agregar en el código que se llama preload, precarga, preload, y decirle esta foto en precarga, porque es la más importante para, y de hecho es la única que importa para LSP. En WordPress hay un par de plugins que le permiten hacer esto, desgraciadamente hay unos que son pagos también, pero focalícense literalmente en las oportunidades. Van a ver que aquí, en este botón, pueden cambiar las oportunidades en base al Core Web Vital. Aquí tengo el LSP. Y ven que
El SP me dice, si quiero mejorar SP, voy a tener que trabajar en esto. Si quiero mejorar CLS, que era la tercera Core Web Vital, voy a tener que trabajar en esto, en el diagnóstico y las oportunidades. Siento mucho, no tengo tanto tiempo para entrar más en detalles, pero PageSpeed Insight es como si van paso a paso por un montón de información, les aseguro que les va a dar todos los pasos que necesitan para mejorar todo esto. Sobre todo para aquellos que tienen WordPress, que no es el caso de Olé. Cuando tienen WordPress, cuando cliquean en una de las oportunidades, la herramienta va a mostrar el logo de WordPress, le va a decir, hay un par de plugins que ayudan con esto, y es un link, y lo lleva a WordPress, donde hay plugins que les pueden ayudar, sea lo que sea que estén tratando de solucionar. Ok, voy a ir hacia el final porque hablo muchísimo, quiero dejar un par de minutos para preguntas. Solo tengo 2 slides más que no voy a presentar, pero les quiero mostrar con la parte de recomendación, ¿sí? A todos aquellos que están vendiendo contribuciones, suscripciones y membresías, y sea lo que sea. Yo les quiero mostrar qué tan simple puede ser mejorar su rendimiento, ¿sí? Esto es, el slide no es mío, la diapositiva es de un programa en Europa hecho por Wanifra, y es un editor con el cual hablé media hora. Tenían un botón de suscripción. Ese era el botón de suscripción en el sitio. De hecho, lo ven acá. Esto es su barra de navegación. Este botón era azul. Lo único que dije es cámbienlo a rojo. Lo cambiaron a rojo. Tiempo de trabajo, 5 segundos. La tasa de clics en ese botón de suscripción, más 30%. Es lo que ven acá. Después, cuando el lector cliquea en ese botón de suscripción, llega a una página de aterrizaje, ¿no? Una landing page donde están las ofertas de suscripción. Las ofertas de suscripción se parecían a esto. Esa era la página que veían los lectores. Yo les dije, reconstruyan esto, simplemente un par de diseño a esto. Es lo mismo, simplemente tiene otro diseño. ¿Sí? Hay muchísimas razones por las cuales yo sé que el diseño que les recomendé funciona mejor. Solo con esto, trabajo del diseñador, qué sé yo, par de horas, tampoco es muy complicado. Más 40% de suscripciones anuales vendidas. Coste, 0. Producto de Google usado, 0. Todas las recomendaciones, estas 2, están todas en News Consumer Insights. Les mostré recomendaciones de lealtad de los lectores, pero tenemos un montón para suscripción, tanto en News Consumer Insights como en el demo site. Así que, por favor, vayan a mirar esto, les aseguro que esto funciona. Así de simple puede ser actuar en datos. Ok, termino aquí. Les quiero agradecer a todos y a todas. Lo siento si esto fue un poquito en desorden, pero tenía un montón de cosas para mostrarles y espero que haya sido lo mínimamente interesante y entretenido. Así fue, totalmente, y ojalá que con un botón rojo podamos hacer maravillas en todos los sitios. Amy, I don't know if you have any comments or anything No, he left. loves that slide, that last slide. I knew he was going to put that I know. in there. I saw that. I almost put it in the chat. Oh, here you go. I was trying to follow along. I got 20% of it. Right. I just realized we didn't give you the URL, which was on my last slide, which I didn't present. So maybe I can put it in the chat. Yeah, I'm going to put it in the chat. So this is the URL where you will Where they can find the tools? Yes. Oh, wait. Yeah, all panelists and attendees. Okay. I think it should have worked. Yeah, I see it. And it would be great, Antao, if you also can give us your contact information, because in addition to the questions I'm gonna pose now, yeah, maybe some people wants to follow up with you, in the future. Yeah, sure. I have 2 recommendations for you. The best way to contact me, you can go with my email. If you go to my email, you go to a very long list of stuff I need to do. If you go to my Twitter, I answer like this. Wow, perfect. So, Excellent. the easy piece is look for me on Twitter and DM me if you want to chat, and let's chat. All right. Thank you. Please. Algunas preguntas que hace la audiencia cuando mostraste sobre todo las primeros slides sobre ocasional, fiel y apasionado.
Pregunta Flavia Gamalero, ¿cuál es el porcentaje estándar ideal que debe haber en cada etapa? Espera, contesto a esto. Mi Twitter, ahí está. Amy, I'm getting a question on what's the perfect averages of casual brand owners and legal. Básicamente es como una ley, la ley de Pareto, si se acuerdan sus clases de estadísticas de hace mucho tiempo, ¿no? El 80-20. Quieren tener, yo fui muy crítico de la data de demo, pero eso suele ser una buena distribución. Tengo 20% de mis lectores que generan 80% de mi valor. Lo que me imagino que ustedes van a ver es, tengo el 10% de mis lectores que genera el 40% de mi valor. Hay dos problemas acá. Necesitan más lectores fieles y, encima, los fieles no performan como deberían performar. ¿Sí? No se quedan suficiente tiempo, no leen suficientes notas. Eso puede ser por causa de la velocidad del sitio, los widgets de recomendación que no están en buen lugar. ¿Sí? Yo las métricas, las medias que les doy es así arriba, ¿no? 80% de casuales, ¿sí? 19% de fieles, 1% de brand lover. Si pueden tener 80% de ocasionales, 19% de fieles, 1% de apasionados, para decirlo en español. Si pueden lograr esto, bárbaro. Suele ser la media, 1% de apasionados. Pregunta Rosendo, ¿mi sitio web se conecta automáticamente a esta herramienta o cómo es el proceso? No, lo que necesitas es asegurarte que tengas Google Analytics en tu sitio. ¿Sí? Eso me imagino que lo pusiste cuando lanzaron el sitio. Alguien en la compañía debe tener acceso a Google Analytics. ¿Sí? Esa persona que tiene acceso a Google Analytics va a poder usar News Consumer Insights, porque lo que hace News Consumer Insights es mirar tu mail y decir, ¿esa persona tiene Analytics? ¿Tiene datos en su analítica? Si no es el caso, puede ser que tu mail simplemente no tenga acceso a la cuenta de Analytics de la empresa o del sitio. Así que hay que pedirle a la persona que tiene acceso a esa cuenta que te agregue. ¿Existe en Google, pregunta Saraí Valle, ¿existe en Google alguna herramienta que permita analizar únicamente cuentas de redes sociales? Que nos permitan ver los errores. No, esto no existe. Errores en las redes sociales. No sé bien a qué te referís con errores en las redes sociales. No, hoy en día Facebook tiene su propia analítica, Twitter tiene la suya. La única forma, desgraciadamente, es hacerlo manualmente. Mirar un poco a la izquierda, a la derecha. Ok, Rodolfo Ullalpa pregunta si hay talleres u otros espacios donde se pueda acceder a capacitación más profunda de lo que hemos hablado hoy. Sí, hay. Cuando vayan al sitio, hablamos poco de la Google News Initiative porque queríamos hacer que esta sesión sea lo menos corporativa posible y lo más práctica posible, porque yo creo que ahí es donde está el valor para todos y todas ustedes. Pero les invito a ir en Google News Initiative, van a encontrar un montón de talleres en español, en inglés, en portugués, ¿no? Para Latinoamérica, donde se van a poder inscribir. Cuando se inscriban a esos talleres, no me van a ver a mí, pero puede ser que en algunos talleres vean o mis herramientas o mi equipo. Nosotros tenemos un programa que se llama News Consumer Insights Shift. En este programa lo que hacemos es invitamos ciertos editores a trabajar con nosotros a lo largo de 2 meses y les damos las recomendaciones en base a en base a sus cuentas, a sus datos de analítica. Todo esto, vayan al sitio de Google News Initiative. Sé que el sitio no es lo más simple de usar, ténganos paciencia, lo estamos reconstruyendo, pero vayan ahí, están todos los talleres, la mayoría de las cosas que van a encontrar ahí son mis herramientas y talleres en vivo. Muy bien, les recomiendo a la gente que está haciendo algunas preguntas de chat o han levantado la mano, que por favor incluyan las preguntas en este Q&A, en el icono debajo de su pantalla, porque tenemos tantos diálogos que es mejor hacerlo de esta forma.
más ordenado. De todas maneras, les recuerdo que ahí tienen el Twitter, la cuenta de Twitter de @AntaoDíaz, para que puedan proseguir con este diálogo con él, si necesitan algo más. Pregunta Juan Carlos Zaire, Antao, pero si el boletín es importante, ¿por qué Google quitó FeedBurner Google? O si hay alguna alternativa desde Google. Yo usaba FeedBurner, lo entiendo. Vamos a necesitar 4 días para contestar esa pregunta. Sí, la verdad, porque si te soy sincero, hace 4 años decías, boletines informativos, es lo que va a liderar el mercado. Hace 4 años leías en todas partes, el email está muerto, es todo ahora notificaciones. Cosas, nadie sabía de hecho nadie entendía bien cómo analizar esos datos de analítica, entender el rendimiento de boletines informativos, no es que se sabe desde todo el mundo. Entonces, hay un montón de temas aquí y yo no creo que el valor o no valor de los boletines informativos podría haber cambiado el futuro o el pasado de ese producto. Que me rompió el corazón cuando lo cerramos. Te hago una pregunta, 2 últimas preguntas. Una basada en mi experiencia de escuchar la queja de los publishers contra Google, sobre todo a ver, no es una queja, pero sí es un reclamo. Muchos de los snippets de Google funcionan de tal forma que la gente no accede a los medios para continuar leyendo con la información, porque solo basta con lo poco que ofrece, la poca información y valiosa información que ofrece Google a través de titulares y las bajadas, los snippets. ¿Tiene Google una forma de medir ese tipo de audiencia sobre eso? ¿La están midiendo? Los publishers a veces un poco reclaman que están perdiendo la audiencia ante las grandes plataformas. ¿Cómo es esa? Primero, entiendo completamente el punto de vista. Y lo entiendo porque al trabajar con literalmente cientos de editores a través del mundo, veo la complejidad, ¿no?, de este mercado. O sea, hoy en día, como editor de prensa, se tienen que posicionar y decir, ok, ¿cómo aprovecho el tráfico de Google? ¿Cómo aprovecho el tráfico de Facebook? ¿Cómo aprovecho el tráfico de Twitter? ¿Qué hago con boletines informativos? ¿Cómo hago que la gente venga directamente? ¿No? Hay un montón de complejidad dentro, tanto del mundo de los datos como el mundo de la experiencia del usuario, ¿sí? Lo que yo suelo recomendar es que el editor haga sus propias conclusiones. Ese gráfico que les mostré rápidamente de burbujitas les va a mostrar cuáles son las fuentes de tráfico claves en base a tamaño y valor. Y en un montón de veces lo que yo veo es que hay fuentes de tráfico que son enormes, no las voy a nombrar, el valor es muy bajo, porque les están mandando lectores que se quedan 30 segundos. 30 segundos y me voy a volver a hacer lo que sea que estaba haciendo antes, ¿sí? Lo que yo veo, y una vez más, no me crean, vayan y verifiquen por ustedes, ¿no? Que lo que yo veo es que tráfico de Google Search, tráfico de paid search, para aquellos que pueden estar haciendo paid, tráfico de Google News, es tráfico cualificado. Son lectores que vienen, se quedan y se están tratando de vender algo. Son aquellos que en el futuro van a tener apetito para comprar. Son aquellos que se pueden volver lectores leales. Esa gráfica ayuda para contestar esas preguntas. La cantidad de veces donde yo estuve en una reunión donde un editor me dijo, quiero focalizarme en tráfico Google Search. Y yo le decía, ¿para qué? Focalícense en boletines informativos, ¿sí? Entonces, no hay una respuesta simple. Yo creo que es lo que se vio alrededor del mundo, ¿no? Porque en realidad lo que estamos hablando acá es el tráfico de Google News y esa clase de cosas, y cuando Google News se retiró, por ejemplo, lo que pudo haber pasado en España, yo creo que hay suficientes casos, digamos, de editores que están viendo el impacto positivo de lectores que van a través de Google. O sea, hablamos de Google Search, pero tenemos Google News, Google Trends, Discover, que es una nueva fuente de tráfico para editores. Google realmente está poniendo todos sus esfuerzos en asegurarse una cosa,
que tengan lectores cualificados, que los lectores que llegan a sus sitios son lectores que quieren ir a sus sitios. Lo voy a decir de vuelta, van a tener un montón de fuentes de tráfico con promesas de muchísimo tráfico. La pregunta clave es, sí, pero no todos los lectores son iguales. ¿Sí? ¿Es tráfico cualificado? ¿Son lectores que se quedan, que vuelven? ¿O me están dando 20 segundos de su tiempo y nunca más? Porque para mí eso suena a tiempo desperdiciado. Muy bien. La última pregunta ya cerrando. Ayer hablamos mucho de lo que se viene, del futuro próximo, metaverso, sí. Web3. ¿Cómo está preparando Google el tema de la medición de audiencias para esta nueva forma de consumo de Internet que se viene? ¿En qué están trabajando o qué nos pueden... ¿Tienen una primicia? Breaking news from Google about what is doing for the near future with metaverse, audiences. I thought we said we weren't talking about the future today, Ricardo. Yeah. So I'm not even going to try to go there. I think there's something. I'll continue in English just so Amy can join the conversation on this one. I think, and this is me and Tao talking as a person, you know, not as a person who has access to specific information. I think no one really knows what the metaverse is going to be. Right? And virtual reality sounds amazing. I'm a nerd. I have 2 virtual reality helmets. You talked about esports. I am really into esports, right? Just like I'm into football, like soccer football. So I think those are a lot of bets. I think Google has shown in the past that we look at those bets, you know, and we study those bets, and sometimes we go into those bets. Remember Cardboard? When we went into virtual reality, I don't think from an audience measurement perspective right now, we're trying to figure that out, because that sounds like the list of the priorities. You know, let's first figure out what it means for you. What I can tell you in the measurement world, audience measurement world, every effort is being put in Google Analytics 4, right? And Google Analytics 4, to keep it simple, is about merging your audiences. So you don't look at your app and your desktop as separate things, right? So it's very, very realistic compared to metaverse questions, right? Does it mean, you know, that you shouldn't look at those issues? No, on the contrary, I think you should definitely have those conversations. But, you know, with our product teams, you know, there's certain percentages that look at very far bets, and a big percentage is that look at what we can do for you today, essentially. I'm part of the I'm today. Today, okay, perfect. Remember, I just finished. Remember the glasses, right? I mean, this was a first step in augmented reality, a cool step, but this was 10 years ago or something like this, right? Maybe a bit less, right? And so we don't really talk about it anymore, because that was the first step, and it's cool to see those steps. But at some point, you know, bring it home, bring it to right now, because who knows where we'll be in 10 years. Perfect. Amy? I think he's absolutely right. And it's okay to explore, but not to the exclusion of thinking about what your readers need today and maybe tomorrow, as opposed to 5 years from now. We love having the conversation about the future of news, but we need to stay flexible, because the future unveils itself in ways that we can't possibly predict. And we'd like to be close, but we probably won't be exact. So thinking about the future and thinking about building in flexibility to how news is covered from a journalistic and editorial perspective and reported, and then the business elements around it. So staying flexible when we think about the future, but making sure also that we are thinking about today and tomorrow, so that there is a future for your organization. So that's why Antao and I focus very much on the present, because that is our interest, to make sure that news is you know, well funded in this current environment. So that's where our focus is.
But we love to entertain them. So talking about the future, especially if there's a glass of wine involved, that's a great time to talk about the future. We'll do it. We'll do it. Thank you so much, Emmy and Antao. That was great to have you both here with us. And to everyone, a todos les pido que puedan seguir la conversación con Antao en la cuenta de Twitter. No tenemos todo el tiempo, pero sí quiero destacar que todas las herramientas de Google que están dispuestas para los publishers, tanto como lo dijo Antao y Emmy, son gratuitas, están a disposición de cada uno de nosotros y las podemos utilizar para mejorar nuestro performance como medios y como periodistas.